Bien. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver en primer término? Bueno, lo que vamos a ver en primer término es una introducción a la asignatura que es resistencia a materiales. Acá me quedó el título estabilidad 2, la costumbre. Yo esta materia cuando la cursé se llamaba estabilidad 2. Así que vamos a ver los conceptos introductorios a esta asignatura para entender cuál es el objetivo, qué es lo que esta asignatura persigue y hacia dónde quiere llegar. ¿Sí? Entonces, pero para eso tenemos que saber de dónde venimos. Y entonces, la primera pregunta que les voy a hacer es, cuando ustedes cursaron estabilidad el año pasado, ¿m? O el anteaño, o cuando la hayan cursado, ¿recuerdan cuál era la hipótesis fundamental con la cual trabajaron prácticamente durante todo el año? ¿Mm? Hablen todo, hagámoslo bien dinámico esto, así uno se siente también acompañado, ¿no? Porque ustedes piensen La, que yo no los la puedo... hipótesis de rigidez. Exactamente, muy bien, era la hipótesis de rigidez. Perfecto, la hipótesis de la rigidez. Y veamos qué representaba esto, ¿no? Porque nosotros adoptamos esa hipótesis y tal vez uno no nos preguntó, no nos preguntamos todo lo que esta hipótesis nos limitaba en el tratamiento del tema, ¿no? Y, y otra pregunta importante es, si una hipótesis en general limita o simplifica el tratamiento de un tema, ¿qué pasaría si yo no la adopto esa hipótesis y empiezo a considerar todos esos aspectos que la hipótesis limitaba? Entonces, una de las cosas que queremos ver es esto que aparece acá, ver un poco las consecuencias que tenía haber adoptado esta hipótesis. Previo a eso, vamos a repasar. Todo lo que yo les voy a decir ahora en estos dibujitos de acá, después está explicado en las diapositivas que vienen a continuación. Y tengan en cuenta otra cosa. Muchas de las presentaciones que yo tengo preparado son un mix entre una presentación y un apunte. Entonces, no voy a ir puntillosamente con todo lo que está escrito y voy a ir a los dibujos y sobre los dibujos les voy a estar explicando lo que después ustedes van a poder leer en estas presentaciones. ¿Sí? Muy bien. Vamos a suponer que tenemos una terna, que es esta de acá, cartesiana. Toda terna cartesiana es una terna ortogonal, en este caso derecha. X y Z. Vamos a ver acá también que hay otra terna, que es con letras X, Y y Z minúscula, y que tienen un supraíndice T a la izquierda. Ahora después les voy a explicar qué es eso. Bueno, y supongamos que tenemos un cuerpo C en un instante T igual 0. Lo ven bien, ¿no? El dibujo, la presentación, ¿me escuchan bien? Sí, se ve bien y se escucha perfecto. Bien, muy bien. Entonces, vamos a suponer ahora que conozco o adopto o decido trabajar con dos puntos cualesquiera de este cuerpo. Los puntos A y B. Vamos a suponer que de esos dos puntos A y B, en ese instante T igual 0, yo conozco R mayúscula A, R mayúscula B, que son los vectores posición de esos puntos A y B respecto del origen de esta terna. RA y RB son los vectores posición. Y vamos a suponer que también yo conozco la distancia que separa estos dos puntos, que la llamo DI, o D sub I. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, muy bien. Un instante posterior a esta descripción del problema, yo le aplico un conjunto de cargas o de causas deformantes que se denominan P sub I. Fíjense que lo aplico en el instante 0 más. 0 más, ¿qué significa? Es en el instante posterior al cual les estoy haciendo la presentación del problema. ¿Entendido? Es decir, les presento el problema y digo, ahora les aplico las cargas. Y esas cargas que les aplico son estas de acá. ¿Entendido? Bien. Como consecuencia de la acción de estas cargas, el cuerpo pasa a ocupar una nueva posición en el espacio. A la posición que ocupa el cuerpo en el espacio en un instante determinado lo vamos a denominar configuración. Y esta es la posición que ocupa este cuerpo C en el instante T, que es un instante cualquiera. Bien. Por lo tanto, yo me había
fijado en estos dos puntos, A y B. Entonces la pregunta es, ¿qué le habrá pasado a esos dos puntos A y B? Bueno, pasaron a ocupar esta posición, como consecuencia de la acción de esos puntos, de esas fuerzas P sub I. Sufrieron A sub A y A sub B son los vectores de desplazamientos, es decir, que el punto A sufrió este desplazamiento y pasó a ocupar en el instante T esta posición. Esto, obviamente, es en el instante T, y no quiere decir que el cuerpo por ahí después del instante T no se siga moviendo, desplazando o ocupando nuevas configuraciones en el espacio. Simplemente digo que lo que ocurre después de este instante T no me interesa. Es decir, a mí me interesa estudiar lo que le pasa al cuerpo en el instante T igual 0 y T igual T. Que T es un instante cualquiera de tiempo. El punto B sufrió este desplazamiento representado por el vector desplazamiento A sub B. Las nuevas vectores posición de estos puntos las voy a distinguir con R minúscula A supra T, que es el vector posición del punto A en el instante T, y R minúscula B supra T, que es el vector posición del punto B en el instante T. Todo lo que es posterior al instante inicial lo voy a distinguir con una letra minúscula. ¿Sí? Y la distancia que había distinguido, que era la distancia inicial que separaba esos puntos, ahora la voy a llamar df. De ahí, ¿por qué? Porque es el instante inicial en que empiezo a estudiar el problema. Y df es el instante final en el cual yo voy a estudiar este problema. ¿Quedó claro? ¿Hasta acá? Bien. Todo lo que viene a continuación es la descripción de lo que les acabo de decir. La terna, el cuerpo C, la definición de qué es la configuración, es la posición que ocupa el cuerpo en el espacio en un instante determinado. ¿Qué es la configuración de referencia? Se denomina configuración de referencia a la posición que ocupa el cuerpo en el instante a partir del cual se lo empieza a estudiar. O se empieza a estudiar algunas características o propiedades que interesan. También se la denomina como configuración material, inicial o descargada. A y B son los dos puntos materiales que representan cualquier par de puntos del cuerpo, en el cual los empiezo a estudiar. RA y RB, como ya dijimos, son los vectores de posición en la configuración de referencia o configuración inicial. DI es la distancia que separa a ambos puntos, A y B, en la configuración de referencia. Es el segmento básicamente AB. P sub I, el conjunto de fuerzas que empiezan a actuar sobre el cuerpo en el instante T0+. A la configuración en el instante T se la denomina como configuración espacial o final, o también configuración cargada. ¿Por qué cargada? Porque como consecuencia de que se aplicaron esas fuerzas, es decir, como consecuencia de que al cuerpo se lo carga, pasa a ocupar esa nueva posición en el espacio. A supra T y B supra T son las posiciones, o es la identificación de los puntos A y B en el instante T. Muy bien. Y después, bueno, los vectores posición en el instante T, los vectores desplazamientos, la distancia final. Perdón, que pasé muy rápido. ¿Hasta acá me vienen siguiendo o alguna duda? Sí, sí, perfecto. Breve Sí, repaso. ¿Cómo, perdón? No, sí, se entiende, se entiende. Bien, es un breve repaso para repasar la definición de cuerpo rígido. Muy bien, algunas expresiones. Que esta expresión es una cuestión de una suma vectorial. Puedo volver para atrás, para que ustedes le presten atención, pero fíjense que R minúscula es la suma de R mayúscula más el vector desplazamiento. Lo ven que es la diagonal del paralelogramo. ¿Entendido? Este de acá. ¿Sí? ¿Se entiende? A ver, vamos a identificarlo para que no les quede dudas. Pero fíjense que es esto. Bueno, muy recta no me salió, pero no importa. Y es este de acá. Entonces, ahí está. Fíjense que es la diagonal de ese paralelogramo. Este vector es así, este vector de desplazamiento es así, y este de acá también es así.
¿Quedó claro, no? ¿Esto? Sí. ¿Eh? Bien, muy bien. Bueno, paso más rápido. Voy rápido un poquito más adelante. Estas son las expresiones, así como pongo que R sub A supra T es igual a RA más A sub A, RB pasa exactamente lo mismo, y después obviamente acá puedo despejar los vectores de desplazamiento, ¿no? Que es jugar con estas expresiones. Ahora bien, DI es el segmento AB, DF es el segmento AT y BT, y en el caso más general posible se va a tener que, si yo hago la variación de la distancia final menos la distancia inicial, que en definitiva es la variación de la distancia entre los puntos B y A, va a ser dF menos dA. ¿Y cómo va a ser esa variación de distancia? Bueno, esencialmente existen tres posibilidades. Que sea mayor que 0, igual o menor que 0. Ahora, les pregunto, si yo estoy trabajando con cuerpos rígidos, ¿cómo va a ser esa variación de distancia? 0. Sí, exactamente. Con lo cual, definición, cuando la variación de la distancia para todos los infinitos pares de puntos que conforman el cuerpo es nula, diremos que estamos trabajando o que estamos en presencia de un cuerpo rígido. Y por lo tanto, asumir que uno va a trabajar con un cuerpo rígido es asumir una hipótesis de trabajo, porque nosotros sabemos que en realidad los cuerpos cambian de forma, se pueden alargar, acortar, aplastar, ¿sí? Inclusive hasta muchos cuerpos que por ahí a simple vista no es perceptible que la distancia entre los puntos varíe. Entonces, cuando nosotros decimos, bueno, yo voy a trabajar con cuerpos rígidos, voy a decir que voy a partir de un supuesto de trabajo que se me transforma en una hipótesis de trabajo, en definitiva. El hecho de adoptar que yo voy a trabajar con esta hipótesis de que los cuerpos son rígidos, implica adoptar esa hipótesis de trabajo que la vamos a denominar hipótesis de la rigidez. ¿Entendido? ¿Sí? Así que una cuestión es la definición de cuerpo rígido, otra la hipótesis de la rigidez. Así que nosotros vamos a denominar como hipótesis de la rigidez aquella suposición de decir que vamos a trabajar con todos cuerpos rígidos. Muy bien. Ahora, la pregunta es, acá repasamos la definición de cuerpo rígido que ustedes sabían, pero ¿qué conclusiones o aspectos se derivan de la utilización de esta hipótesis? Bueno, la primera era que independientemente de las cargas y acciones que actuaban sobre el cuerpo, este nunca se iba a deformar. Es decir, esta situación nunca se iba a poder dar. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense que acá el cuerpo lo hice, es el mismo cuerpo, lo cual lo dibujé más grande y con esta distancia de distinción de estos dos puntos, evidentemente mucho más larga, inclusive con cambio de ángulo. Así que esta situación nunca se iba a dar. Ahora, independientemente de las cargas y acciones sobre el cuerpo, este tampoco nunca se iba a romper. Porque fíjense, si yo a ese cuerpo le aplico las cargas y ese cuerpo se rompe, voy a tener una situación como esta. Y acá la distancia también va a variar, por lo menos para un par de puntos. Esta situación de posible rotura del cuerpo nunca se iba a presentar. Con lo cual, todos nosotros sabemos que los cuerpos se rompen. De hecho, se nos cae un vaso, se nos rompió, ¡tuc! ¡Chau! Pasó algo como esto. Existe variación de la distancia. ¿Quedó claro? Bueno. Sí, profe. La rotura implica, obviamente, necesariamente la separación de partes. La separación de partes, como está dicho acá, implica la variación de la distancia relativa de un determinado conjunto de puntos materiales. Y otra tercera cuestión que nosotros en estabilidad no le habíamos prestado atención era, cuando ustedes resolvían, les pedían determinar el cálculo de reacciones de vínculo externo, trazar los diagramas de características de cualquier sistema de cuerpos vinculados, ¿a ustedes les importaba el material del cual estaba hecho esos cuerpos?
No, es lo No, mismo. da lo mismo. No, no, no. Daba lo mismo, ¿no es así? Ahora, era lo mismo que esa viga, que esa columna, que ese pórtico, que ese sistema vinculado que le dieran era de acero, fuera de acero, de hormigón armado, de hormigón pretensado, de madera, de aluminio, que sea un suelo, otros. Podría haber seguido siguiendo nombrando más tipos de materiales, pero básicamente nombré los que nosotros vamos a utilizar en nuestra vida profesional. Por el aluminio en muy pocos casos, pero después le voy a explicar por qué nombré el aluminio y todo. Bien. Ahora, metámonos, fíjense que estas tres fueron las tres consecuencias directas de haber adoptado esa hipótesis. Nosotros durante todo un año nos olvidamos que los cuerpos podían variar sus distancias, podían deformarse, podían romperse, y el material con el cual trabajábamos no le prestábamos para nada atención. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora acá en resistencia de materiales? O estabilidad 2, como comúnmente la costumbre mía de haber cursado estabilidad 1, 2, 3 y eso. Bueno. A ver, acá en resistencia de materiales, ¿qué es lo que va a pasar? Los cuerpos y las estructuras se van a deformar. Primera cuestión. Ya esa posibilidad de que el cuerpo es infinitamente rígido y que no se deforma, no existe más. Por lo tanto, si los cuerpos se deforman, también van a ser susceptibles de poder romperse. Y finalmente, en nuestra asignatura nos van a importar los materiales de los cuales están hechos. Aunque esto merece después una aclaración. ¿Entendido? Así que fíjense que todas las consecuencias a las cuales no le prestamos atención durante un año, ahora sí le vamos a prestar atención. Y aún más. Una de las cuestiones es que a nosotros no nos importaba si para resistir, es decir, a ver, ustedes fíjense lo siguiente, supónganse que yo ahora de acá del techo de mi casa, donde estoy, agarro y cuelgo una soga, ¿sí? Bueno, si yo cuelgo una soga bastante gruesa, de hilo fuerte y resistente, yo me voy a poder agarrar, subir y me va a soportar mi peso, ¿no? Si pongo, por ejemplo, un alambre de acero de 2 milímetros, seguro usted va a decir, no, te aguanta tranquilamente porque lo percibimos. Ahora, si yo pongo un hilo de coser botones, ¿me va a aguantar a mí? No es porque esté gordo, no sea malo, pero a ver, ¿me va a aguantar a mí o no? ¿Qué les parece? No, No, la verdad que no, se va a romper. depende del material, sí. Sí, un hilo de coser los botones, se te sale un botón y tenés que coserlo en tu casa, o surcir algo y te va a aguantar y no me va a aguantar. Entonces, en principio a nosotros no nos importaba si para resistir una carga la estructura tenía esta dimensión, esta o esta. De hecho, nosotros trabajamos siempre con estos modelos estructurales o representativos. Tampoco nos interesaba si colocábamos una viga simplemente apoyada, si la viga era así, así o así de gruesa. Todas estas cuestiones no nos importaban. Es decir, ¿qué es lo que no nos importaba? No nos importaba en estabilidad la cantidad de materia o de material del cual ese cuerpo o esa estructura estaban hechos. O tenían o contenían. ¿Entendido? Sí. Bien, muy bien. Un segundo porque cada vez que uso. Con lo cual, era lo mismo, una barra o la otra, una estructura o la otra, o una situación o la otra. ¿Mm? Por eso nosotros trabajamos con los primeros esquemas que les mostré recién. Ahora bien, a partir de ahora en nuestra materia sí nos va a interesar la cantidad de material o de material del cual ese cuerpo va a contener o va a estar hecho. ¿Sí? Así que a partir de ahora esto sí nos va a interesar. Otra cuestión que nos interesaba, es más, perdón, me estaba olvidando de esta consecuencia, es más,
Una de las grandes objetivos de nuestra asignatura es encargarnos de determinar cuál es la cantidad de material que yo tengo que hacer ese cuerpo para que resista esas cargas bajo ese modelo estructural que yo voy a suponer que va a funcionar. ¿Entendido? Es decir, nosotros, volviendo un poquito para atrás, voy a decir qué cantidad de material le voy a poner a esta barra que está colgando del techo de la parte superior, voy a tener que ponerle para que aguante esta carga P. Esta viga también, ¿qué cantidad de materia voy a tener que poner para ver que me aguante esta carga P que está ahí aplicada en el medio de la luz? Es decir, nosotros vamos a aprender ahora en esta asignatura cómo a determinar esa cantidad de materia. Ahora bien, pero vayamos un poquito más. En su momento, a nosotros no nos importaba cómo estaba distribuida la materia en el volumen del cuerpo, ni en la superficie ni en la sección. Y tampoco nos interesaba cómo se disponía o se orientaba la sección. ¿Qué quiero decir con esto? Supongamos que tengo esta viga simplemente apoyada, con esa carguita P. Y voy a hacer un corte acá transversal para simplemente ver de qué estaba hecho. O esta otra barrita que fueron las dos con las que vimos. Bueno, a nosotros no nos importaba si cuando yo cortaba y rebatía me encontraba con una sección rectangular como esta, o dispuesta de esta manera, la misma pero acostada. ¿Entendido? O si en vez de hacerla rectangular y disponerla de una manera o de la otra, la hacía cuadrada, o la hacía circular, o elegía un perfil doble T y lo ponía así paradito o lo ponía acostado. O si ponía dos perfiles U y los ponía espalda con espalda vertical o los ponía espalda con espalda horizontal. O me armaba una estructura con 4 perfiles eje o con 2 perfiles eje. Es decir, que a nosotros no nos interesaba cómo era la distribución de la materia en ese cuerpo. No solo la cantidad, sino que además la distribución. Y a su vez, la orientación. Fíjense. ¿Ven esto de acá? Porque yo ahora no los veo porque estoy proyectando. ¿La ven la reglita esta? ¿Sí? Sí, se ve, Sí, profe. se ve. Fíjense cómo yo la tiendo a curvar y la curvo sin ningún problema. La estoy flexando. Ahora la giro 90 grados, que sería la situación de esta sección transversal. Ahora fíjense, miren la fuerza que hago y ustedes ven la deformación del cuerpo. No me ven a mí haciendo fuerza por ahí, pero ¿ven la deformación del cuerpo? No, no se ve. No se ve. ¿Y por qué? Porque ustedes saben bien que esta disposición de la sección rectangular es mucho más resistente que esta de acá. Y esta a su vez es más deformable que esta de acá. ¿Entendido? Bueno. Una pregunta. Sí. Digamos, teniendo en cuenta las deformaciones, hay que tener muy en cuenta el momento de inercia. Claro, obviamente, sí, vamos a tener en cuenta el Claro, que momento no de era lo inercia. mismo en una dirección que en la otra que se va a flexionar más, por ejemplo. O Exactamente, sea, claro. nosotros si acá dimensionamos, digamos, tenemos que usar, por ejemplo, cálculos de momento de inercia. Sí, vamos a usarlo más adelante, cuando veamos flexión. Exactamente, vamos a tratar. Todo lo que ustedes vieron en estabilidad, reacciones de vínculo externo, diagrama de características, geometría de las masas o de las superficies, todo eso es nuestra herramienta de trabajo. Es decir, si nosotros no sabemos bien eso, vamos a fallar en lo que tengamos que hacer acá. ¿Entendido? Pero sí va a depender de mucho de esas cosas. Le digo para que, bueno, en el caso tuyo que no la cursaste, lo tengas claro. Muy bien. Es decir, que a partir de ahora a nosotros nos va a interesar cómo está distribuida la materia en el volumen del cuerpo, en la superficie o en la sección. Y este será otro de los grandes objetivos de la asignatura. Ver cuál de todas esas situaciones o de esas secciones es la más eficiente para las cargas con las cuales yo tengo que trabajar. Así que ese va a ser otro de nuestros grandes objetivos. Vuelvo un poquito para atrás. ¿Por qué utilizo esta sección en vez de esta? ¿Cuál es la ventaja? O por ahí no tiene ventaja, es lo mismo. ¿O por qué la dispongo así y no la dispongo así? ¿O por qué
utilizo esta y no utilizo esta. Y así todas las preguntas que se le puedan ocurrir van a ser otro de los grandes objetivos de nuestra asignatura. Muy bien. Y finalmente, tampoco nos interesaba, habíamos dicho, el material. Bueno, ahora sí nos va a interesar. Pero nosotros vamos a trabajar todavía en esta asignatura con un material que va a ser bastante ideal y que sí se va a asimilar a muchos de los materiales con los cuales ustedes van a trabajar después. Pero no lo vamos a tomar con todas las particularidades. ¿Y por qué no vamos a hacer eso? Porque lo vamos a dejar a las asignaturas que van a venir a continuación, como estructuras de acero, estructuras metálicas, estructuras de hormigón, estructuras de madera, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Entendido? Así que dentro de todo, si bien vamos a trabajar con materiales que van a tener muchas de las características de los materiales, todavía en nuestra asignatura hay aspectos que no los vamos a ver. Bien. Ustedes intuitivamente saben que si yo tengo una barra como esta, hecha de acero, de madera o de hormigón, no van a sufrir el mismo comportamiento. ¿Entendido? No van a sufrir el mismo comportamiento. Es decir, se van a deformar de manera distinta, van a soportar distintas cargas, etcétera, etcétera. Estas son dos barras de iguales dimensiones, pero de materiales distintos. Muy bien, entonces, es obvio que si nosotros nos preguntamos si se van a deformar de la misma manera, en cuanto a la forma, si los alargamientos o acortamientos que van a experimentar van a ser iguales, y si van a resistir o no los mismos esfuerzos, es obvio que la respuesta que ustedes me van a dar es ¿cuál? ¿Sí o no? No. No. Entonces, nos van a importar de qué están hechos esos cuerpos. Muy bien. Digo, es obvio que acá es obvio que sí importa el material del cual están hechos, ¿no? Ojo, porque les pregunté distinto y la respuesta acá obviamente es distinta. Muy bien. Bueno, como les decía antes, nosotros vamos a trabajar con uno, tal vez, o dos, o tres, o cuatro tipos de materiales que en principio vamos a considerarlos como ideales y que van a resumir mucho de las características. ¿Por qué? Porque después, en las materias subsiguientes, estructuras de hormigón, acero y madera, van a particularizar todo lo que estuvimos viendo. Muy bien. Bueno, ¿cuál va a ser el objeto y el propósito de nuestra asignatura? Bueno, nosotros nuestra asignatura, en definitiva, ¿a qué se dedica? Es aquella área del conocimiento científico y técnico que se dedica al desarrollo de métodos de análisis y estudio que van a permitir determinar la resistencia, la rigidez o las características y propiedades de formabilidad y la estabilidad ¿de qué? De los cuerpos o de los sistemas de cuerpos que se encuentran sometidos a cargas o acciones. Es decir, nuestra asignatura se dedica a estudiar justamente los métodos de análisis y de estudio que se refieren a determinar la resistencia, rigidez y estabilidad de los cuerpos o de los sistemas de cuerpos bajo la acción de cargas o de acciones. Acciones es una palabra más genérica y amplia que cargas. Cargas se refiere exclusivamente a acciones de tipo de fuerza. Las acciones son más genéricas. Puede incluir aquellas cosas que actúan o aquellos entes que actúan sobre los cuerpos y que no son fuerzas. Muy bien. Pero antes de entender y de definir, cada una de estas resistencias, rigidez o estabilidad, vamos a ver qué significa resistencia y resistir. Si ustedes van al diccionario y buscan cualquier palabra, van a ver que en general les da 2, 3, N definiciones de esa palabra. A esas distintas definiciones se las conoce como acepciones de una palabra. Nosotros vamos a entender acá como resistencia en su concepción más amplia y genérica a la capacidad de resistir, es decir, a la capacidad que se tiene de oponer a algo con todas sus habilidades, aptitudes y actitudes que se tengan. Resistencia en su concepción más amplia es la capacidad que tiene algo de oponerse con todas sus habilidades, aptitudes y actitudes a algo
que quiere o pretende modificar su situación actual. Ahora después lo vamos a particularizar a lo que nosotros queremos. Muy bien. Vamos a entender qué se entiende por resistencia de un cuerpo. Nosotros vamos a entender por resistencia de un cuerpo o de un sistema de cuerpos vinculados, en definitiva, resistencia de una estructura, a la capacidad que tiene la misma de soportar acciones y cargas sin romperse. ¿Me expliqué? Sí, profe, muy claro. Bien. Ahora, si yo me voy a parar en un tablón a 20 metros de altura y pienso caminar por ese tablón, no voy a poner, y yo vamos a un peso 80 kilos o 82 kilos, no voy a poner un tablón que aguante 83 kilos. No vaya a hacer cosa que vaya con una mochila, no vaya a hacer cosa que justo la semana anterior comí de más, no vaya a hacer cosa, un montón de situaciones que se pueden llegar a dar, que una cosa es lo que yo determino y otra cosa es después del material real, que lo que realmente va a aguantar, que muchas veces hay diferencias entre el material que yo pienso que voy a comprar y el material que después me terminan vendiendo. Pues vamos a suponer que venga con una falla. Dios quiera que nunca, pero puede suceder. Entonces, si bien nosotros decimos que resistencia de estructura es la capacidad que tiene la misma de soportar acciones y cargas sin romperse, yo voy a tratar o a pretender que mi estructura esté lo suficientemente alejado de esa posibilidad de que se rompa. A ese alejamiento o apartamiento respecto de la posibilidad de romperse, le voy a decir que me estoy yo tomando, o nos estamos tomando, una seguridad frente a la posibilidad de rotura. ¿Entendido? Bueno. Acá simplemente lo que les estoy mostrando, siempre trato de acompañar con algunas figuritas para que, bueno, fíjense, acá es una barra flexada, una de sección rectangular y otra de un perfil doble T o de un caño. Bueno, acá es una estructura de un edificio que básicamente consta de una columna central y losas y después, bueno, se va distribuyendo. Y acá un poquito los que muestran estas figuras son distintas construcciones, distintas estructuras a lo largo de la historia. Muy bien, algunas ya más modernas, algunas renderizadas y otras en forma de fotografía. ¿Y por qué les muestro todo esto que está acá? Bueno, acá ya combiné, ¿no? Es decir, una estructura industrial, un galpón industrial con equipos que va a tener. Acá esto es un render de un programa de cálculo. Esto es algo en Egipto o en Turquía, no recuerdo bien de dónde la saqué. Ahora, pero también es una estructura. Acá esta es otra estructura en donde uno parece, uy, bueno, tenemos toda una placa grande, plana, que está soportando cargas, pero resulta que le tengo que hacer un agujero para que pueda pasar algo. Entonces, la carga que originalmente venía así, por acá no puede pasar. Se tiene que ir distribuyendo hacia los costados y bajará por los costados. Es decir que, en definitiva, así como va así, después baja por acá, ¿no? Es decir, va a los costados, va así y después va así. Bueno, distintos tipos de estructuras. ¿Entendido? Les iba a preguntar algo y ahora se me fue de la cabeza, pero ya me voy a acordar, no se preocupen. Muy bien. Bueno, como les dije antes, a la capacidad que posee una estructura de resistir cargas y acciones se le aplicará un margen de seguridad, porque obviamente yo no quiero que las cosas se me rompan ni estar en una situación en donde pueda sufrir algún daño la estructura o el cuerpo con el cual vamos a estar trabajando. Muy bien. Un poquito lo que está dicho es esto que está dicho acá. Por otro lado, ¿qué entendemos por rigidez de un cuerpo? A ver, ya lo acabamos de ver, pero si yo les pregunto a ustedes, ¿qué entienden por rigidez? Esto, vamos a hacer una cosa. Antes de empezar con rigidez, se está por cortar. Cortamos acá la presentación y nos unimos inmediatamente, ¿les parece? Perfecto, Luis. Dale, bárbaro. Dale, sí. Vámonos rápido, dale.